Queridas amigas y amigos, muy buenos días, buena tarde, buena mañana, aunque sean en una parte al este o oeste del mundo. Hoy hemos el placer de tener este webinar en lengua española. Como saben ustedes, algunos distinguidos miembros del board de la International Society of Gynecology and Endocrinology son de lengua madre española, y aquí tenemos dos miembros que son el profesor Cuauhtémoc Celis de México y el profesor Néstor Ciceles de Argentina, de Buenos Aires. El tema de hoy es un tema muy importante y siempre muy actual, que es la terapia hormonal de menopausia, donde tenemos que vamos a hacer dos capítulos diferentes. Ahora voy a introducir el primer capítulo y que va a ser el speaker, el doctor Cuauhtémoc Celis, que es un ginecólogo, es egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ginecología Obstetricia, Luis Castelazo Ayala, expresidente de la Asociación Mexicana por el Estudio del Climaterio, expresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología Obstetricia, COMEGO, y actual presidente de la Federación Mexicana de los Colegios de Obstetricia y Ginecología. Es miembro honorario de la International Academy of Human Reproduction, es miembro del editorial board de la revista Menopause, de la North American Menopause Society, y como lo había dicho antes, es un miembro del board de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica. El doctor Celis hoy va a hablarnos de un tema muy importante, que es la terapia hormonal de menopausia, un tema muy actual, porque es el uso de compuestos hormonales bioidénticos. Temo, tienes el micrófono y va a hacer la presentación. Después vamos a introducir el segundo speaker y su ponencia, y al final de las ponencias de las dos vamos a tener un tiempo muy amable de preguntas y respuestas. Por favor, Temo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, profesor Genesani, y bueno, desde luego a la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica. Seguramente muchos de los colegas que se han unido ya saben que próximamente será el congreso en el mes de mayo, así que bueno, pues solamente, bueno, actualmente soy expresidente ya de la Federación Mexicana, y muchas gracias por la gentil invitación. Hablaré sobre los compuestos hormonales bioidénticos y la asociación de lo que conocemos como terapia hormonal en la menopausia. El objetivo de la conferencia es presentar un análisis sobre la evidencia del uso de los compuestos hormonales bioidénticos y la terapia hormonal, y que ustedes verán abreviados, como ver en color azul, con las siglas CHB y probablemente THM. Así que bueno, esta es la agenda que he preparado, y quisiera ir primero que nada a tres conceptos, porque a veces los médicos nos podemos perder un poco en lo que, si una sustancia es natural o no. Entonces, natural se origina generalmente en plantas animales, y esto es el concepto de natural. Muchos medicamentos en la clínica se originan de plantas, y es un hecho que una sustancia natural no siempre significa que sea segura, y tal es el caso, por ejemplo, de algunas sustancias como la cannabis, por ejemplo. Bioidéntica es si una hormona es químicamente idéntica que se encuentra en el cuerpo humano, se puede decir que es bioidéntica. La FDA y la Asociación de Endocrinólogos Clínicos lo consideran un concepto de mercadotecnia. Y finalmente el de sintético, que las hormonas que son químicamente alteradas en el laboratorio se denominan sintéticas. Así que con estos conceptos, lo que nos debe quedar bien claro es que es posible que una hormona bioidéntica sea natural, pero también sea sintética. Y en muchos de los casos, pues les diría yo, pues que casi todas las que hay en el mercado son sintéticas, ¿eh? No es que vaya la persona a la farmacia y encuentre estradiol extraído de ovarios como tal, o progesterona, en fin, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de la terapia hormonal? Pues vean en este trabajo
específicamente como el estudio WHI en el 2002 hizo que hubiera un descenso en la prescripción de terapias hormonales. La prescripción cayó hasta 90% después del estudio y se evalúa en diferentes poblaciones. En Europa hay estudios específicos como el finlandés en el que la prescripción cayó cerca del 73%. ¿Y cómo incrementó este cambio la prescripción de productos bioidénticos? Es decir, se detona y algunos ejemplos los van a ver más adelante. Ahora bien, tengo una clasificación que he modificado. Realmente, bueno, pues estamos en un paper para publicarlo y la clasificación es una perspectiva personal. Vean, he colocado como número 1 los compuestos hormonales bioidénticos, es decir, yo le he puesto a lo que es bioidéntico, le llamo compuesto. Esta es mi perspectiva, insisto. Y a lo que es hormona bioidéntica, pues le llamo hormona. Es decir, para poder separar y no confundir, creo que esto deberíamos de hacerlo. O sea, hablar de lo que es compuestos y no de hormonas bioidénticas. Y cuando hablamos de hormonas bioidénticas, pues estamos hablando específicamente de lo que hemos prescrito a través de muchos años, que es estradiol y progesterona. Entonces, con esta perspectiva voy a dividir para ustedes el número 1 que van a ver en rojo y en 2 con los conceptos que hay. De tal manera que las opciones, lo que se comercializa, es decir, lo que está avalado, vamos a decir, por el órgano europeo o en muchos casos por la FDA, es progestinas sintéticas como acetato de medroxiprogesterona, drospirenona, tibolona, levonorgestrel y las diferentes vías de suministro oral, transdérmica, intrauterina. El andrógeno, que solamente está autorizado actualmente, es la DEA por vía vaginal. Y desde el punto de vista estrogénico, dos conceptos, un sintético y un natural, que ven en color naranja, los estrógenos equinos conjugados por vía oral o por vía vaginal, y los sintéticos, los estrógenos conjugados y los estrógenos esterificados, que tienen una potencia menor a los estrógenos equinos conjugados. Ahora, desde el punto de vista bioidéntico, entonces van a ver nuevamente mi perspectiva. En color verde, lo que yo considero que tiene aval científico porque tiene evidencia clínica, y en rojo lo que no. Entonces, hay estrógenos y progesterona, lo mismo que en los compuestos hormonales hay estrógenos, hay progesterona y hay andrógenos. Desde el punto de vista de lo manufacturado, 17-beta-estradiol, tanto micronizado como hemihidratado, progesterona micronizada, y las vías de aplicación transdérmica, inyectable, oral, vaginal. Y vean, en el caso de los compuestos, pues hay tópicos, hay orales, hay en forma de pellets que han adquirido mucha relevancia desde el punto de vista, ya que lo ponen a veces otorrinolaringólogos, cirujanos plásticos, inclusive anestesiólogos en México que colocan pellets, ¿no? Y finalmente el de manufacturado, uniendo ya estradiol y progesterona, que actualmente se encuentra disponible en una presentación hecha por específicamente en Estados Unidos y que voy a presentar. Vean lo que está aquí aprobado en verde, pues 2 millones de recetas contra 39 de los compuestos hormonales bioidénticos en color amarillo, y desde luego lo que hemos prescrito, aunque no estaba combinado, se puede dar solo estradiol o progesterona micronizada, y que vean en este trabajo de Ginger Constantine la indicación primaria para indicar terapia hormonal o compuestos hormonales bioidénticos. Vean, el médico familiar en color amarillo, pues lo da en general un 20% para que la mujer se sienta mejor y para que haya alivio de la sintomatología vasomotora, cerca del 30%. El ginecólogo lo da principalmente para alivio de los síntomas de la menopausia, sintomatología vasomotora. Vean cómo se considera la salud vaginal y la función sexual, y aunque esto debería de ir de la mano, bueno, aquí separaron atrofia vulvovaginal y dispareunia, es decir, que tiene un porcentaje, vamos a decir, muy similar.
Y evidentemente lo que nosotros le damos más importancia, por ejemplo, cuando vamos a dar un tratamiento, que resaltamos mucho la parte cardiovascular, como ven aquí le dan poca importancia, inclusive el médico general, el ginecólogo 2% y el médico familiar 8%. Ahora bien, con la clasificación que hice, pues, ¿qué es lo que hay de compuestos hormonales bioidénticos y que no tiene aval de estudios clínicos? Pues esto es lo que cada vez se presenta en el consultorio. Vean, formas galénicas de estrógeno. Entonces tienes en forma de pellets desde 5 hasta 50, estradiol en forma de crema y combinaciones de estradiol con estriol, que realmente no está avalado y no tiene autorizado en Estados Unidos al menos. En México se vende estradiol solo en crema por vía vaginal. Vean, estradiol en pellets, entonces en cremas, el rango de dosis y finalmente lo que hemos visto en relación a estradiol y testosterona vaginal, es decir, te pueden llevar al consultorio y ofrecerte estradiol y testosterona para que sea aplicado por vía vaginal. Aquí tienen los gramajes y las formas galénicas de progesterona. Entonces, también en forma de pellet, en forma de crema y en forma de cápsulas. Habitualmente nosotros, los ginecólogos, pues lo usamos generalmente en forma de cápsula, que es la vía más usada, tanto la de 100 como la de 200 miligramos para protección endometrial o para otras situaciones. Y las formas galénicas, vean, testosterona en forma de pellets de crema y pellets también de dihidroepiandrosterona. Vean las dosis, los rangos que van de 12.5 hasta 150 o de la crema de 0.5 hasta 200 miligramos. Algunos efectos colaterales es que las dosis son suprafisiológicas, como esta diapositiva que podemos observar por efecto de pellets de testosterona. Otras formulaciones de hidroepiandrosterona o de hidroepiandrosterona combinada con testosterona, ¿no? Lo cual pues llama un poco la atención estas combinaciones. O aún más, ¿no? Algunos estrógenos combinados con andrógenos, como es el Biest, de las diferentes combinaciones, algunos con de hidroepiandrosterona y otros con testosterona, inclusive combinado con DHEA más testosterona, estriol y estradiol, es decir, pues suena un poco, vamos a decir, aberrante la combinación. Ahora, ¿qué hay de evidencia clínica? Algunos trabajos en los que han comparado la terapia hormonal aprobada por la FDA y los compuestos hormonales bioidénticos, por ejemplo, en este trabajo, pues encontraron 4 cánceres de endometrio más con los compuestos hormonales bioidénticos, aumento del clítoris, un accidente vascular cerebral, entre otros. Y ha habido algunos posicionamientos como este de la Sociedad de Endocrinología, en el que nuevamente, para que no se pierdan, he colocado en color rojo los compuestos y en color verde la terapia hormonal. Y vean el objetivo del tratamiento, pues tratar síntomas vasomotores y cuando la mujer tiene útero, prevenir la hiperplasia a través de endometrio, a través de dar el reemplazo con progesterona o con una progestina. En el caso de estos, de acuerdo a la Sociedad de Endocrinología, en lo que hay publicado, habitualmente hasta en mujeres sin útero les dan progesterona. Las pruebas de tratamiento, de pretratamiento, pues consideran ellos la prueba de saliva, los que usan compuestos. Generalmente nosotros nos basamos más en medir niveles hormonales. No digo que otros colegas que dan terapia bioidéntica no lo midan de esa manera, simplemente estoy presentando lo que hay publicado, ¿no? Entonces, y finalmente eficacia, la eficacia está bien documentada, mientras que acá pues siempre es anecdótica, es de, mira, pues me fue muy bien. Algunos otros aspectos importantes. La terapia hormonal aprobada debe demostrar eficacia, suficiente pureza, potencia, eficacia y seguridad. Es decir, a lo que nosotros generalmente le llamamos estabilidad y biodisponibilidad del producto, que es lo que debe tener.
Y aquí por cuestiones de tiempo, pues solo he destacado en color amarillo las afirmaciones sin fundamento de que es más seguro y que es más eficaz que la terapia hormonal convencional. Otros aspectos importantes: proporcionar amplia información del producto que incluye advertencias que traen generalmente el inserto. Se puede observar y que de ahí que desanima a muchas pacientes que entran a internet porque ven algunas cosas pues que realmente deben de estar pero no son tan relevantes. El estriol no aprobado, mientras que acá el uso de estriol es bastante común. Vean los métodos usados para monitorear eficacia, nuevamente volviendo a la misma cita, pues se monitorea a través de síntomas, la gran mayoría pues creo que lo hacemos de esa manera, puedes pedir pruebas en sangre, la prueba de saliva generalmente la pide más el médico familiar de acuerdo a este trabajo y otros en un porcentaje bajo. Diferentes publicaciones como del grupo de Brasil publicado en Cochrane, donde dice que no hay datos para demostrar que la terapia bioidéntica sea más efectivo que el placebo. Y hay evidencias de que pueden existir efectos adversos. Ahora bien, existen diferentes trabajos como del grupo americano en el que evaluaron el contenido de estradiol y progesterona en cápsulas y crema en diferentes farmacias. Evaluaron 15 farmacias, de cada farmacia escogieron 2 cápsulas y 2 cremas de estradiol y también evaluaron 100 miligramos de progesterona. Los resultados fueron los siguientes. En cuanto a estradiol en color verde, hubo una variación del 10 al 26% en las cápsulas y en la crema del 10 al 13%, mientras que en la progesterona las cápsulas variaron de 10 a 31%. Es decir, puede ser que estaban considerados, vamos a poner un ejemplo, 100 miligramos, pero realmente estaban recibiendo quizá 131 o quizá 69, de acuerdo a esta variación. Pero eso no se puede medir. Y de acuerdo a la crema, pues también 10 a 13% en la variación. Ahora, ¿qué dicen los consensos de las diferentes agrupaciones, IMS, la NAMS, endocrino, etcétera? Pues que hay falta de evidencia, dice la IMS, la NAMS no recomienda su uso y los endocrinólogos clínicos tampoco recomiendan su uso. Recientemente, este es tal vez el artículo más nuevo que hay publicado en este mes, a inicios de marzo, fue un estudio que se llama Seguridad y Eficacia de los compuestos hormonales en mujeres en la peri y posmenopausia. Y se escogieron cerca de 6,000 publicaciones, se seleccionaron de estas 6,000, vean, solo 29, de acuerdo a los criterios, y que incluyeron 1,808 pacientes. El objetivo primario fue evaluar la seguridad de lípidos y metabolismo de la glucosa y la eficacia de los síntomas, pero solo para atrofia vaginal. Y el secundario, el espesor endometrial, los síntomas vasomotores, el hueso y los efectos adversos serios. Como conclusión, pues encontraron que así había beneficio de los andrógenos para atrofia vaginal, lo cual, bueno, pues sabemos sobre todo por los trabajos de Fernand Labrie en relación al uso de hidroepiandrosterona de 6.5 miligramos en óvulo. Los datos publicados en esta metaanálisis son muy limitados para síndrome vasomotor y la conclusión es que se requieren más estudios para evaluar cáncer de mama, endometrio y riesgo cardiovascular. Pues en general, pues podría decir que estamos en lo mismo. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que, dando seguimiento a mi agenda, pues hablaré ahora de la parte en color verde, es decir, de lo que sí hay investigación. Entonces, este es el trabajo de Rocherio Lobo, donde se publica por primera vez este estudio conocido como el estudio Replenish, que es un estudio de fase 3 con 1,845 mujeres, el seguimiento, la inclusión, mujeres de 40 a 65 años y con un índice de masa corporal por abajo de 34. Se evaluaron síntomas vasomotores moderados a severos, fue el factor objetivo principal.
durante un año y se evaluaron diferentes dosis tanto de estradiol como de progesterona micronizada. Lo que encontraron fue que en color verde el estradiol de 1 miligramo y la progesterona de 100 miligramos, que fue la combinación que escogieron, tenía una reducción más acentuada comparado contra placebo. Y lo mismo en la severidad de los síntomas. De este mismo trabajo hay diferentes cortes. Todos estos trabajos que presentaré son cortes del Replenish. Entonces, cuando evaluaron sueño, pues vean, la combinación de 1 miligramo de estradiol y 100 miligramos de progesterona, pues tiene un resultado de acuerdo al índice que se evaluó, con un buen resultado comparado nuevamente contra placebo en la línea entrecortada color negro durante 12 meses. Otros trabajos que no he desglosado, pero son la relación de síntomas vasomotores en cuanto a la mejoría, la calidad en cuanto a la calidad de sueño o la calidad de vida en relación a los síntomas vasomotores que publicó James Simon. Por cuestiones de tiempo, evidentemente, pues los quiero llevar hacia otros puntos que nos interesa, como es la parte del endometrio. Y aquí nuevamente la menorrea a través de 13 ciclos, bueno, fue más alta con las dosis baja que con la dosis de 1 miligramo, pues, que es lo esperado, 100 miligramos de progesterona, pero que conforme se avanza va haciendo que las tasas de amenorrea se incrementen. La incidencia de hiperplasia en general fue de 0.3%, es decir, prácticamente con todas las dosis usadas, en color morado es la que ya está estandarizada y comercializada. Y desde el punto de vista del riesgo cardiometabólico, pues diferentes trabajos donde se midieron las lipoproteínas de alta, de baja, los triglicéridos y la glucosa. Y yo he destacado específicamente aquí, para no tener una gráfica tan cargada, lo que es 1 miligramo de estradiol, 100 miligramos de progesterona comparado contra placebo, y podemos observar cómo en las HDL el cambio porcentual solamente es 2.9 en el grupo de estudio y en el grupo placebo 2.2, es decir, no hay diferencia estadísticamente significativa, es decir, no hay cambios relevantes. Y vean los triglicéridos, nuevamente, pues, por ejemplo, en la basal fue de 104 y a los 12 meses 113. En el grupo placebo 104 y 105, con un cambio porcentual de 9.1 y acá de 15. Respuestas en la impresión clínica general, es decir, ¿qué opinan las mujeres? Bueno, pues se sentían mucho o muy mejorada, un 63% al mes de uso, y al año de uso 82%, lo cual parece ser que es bastante bueno. En los parámetros de coagulación se compararon tanto mujeres con fecha de última menstruación de menos de 6 años, que fue otro grupo, y que fueron 1,215, y solamente casi 300 en mujeres en posmenopausia tardía con más de 10 años de la fecha de última menstruación. Evidentemente, pues si vamos a esta parte, el resultado es el esperado, ¿no? En mujeres en posmenopausia tardía, pues es evidente que va a haber más cambios en la proteína S, en la proteína C y en la antitrombina comparado contra mujeres con menos de 6 años de uso. Es decir, el punto de corte lo sabemos bien, lo que está estandarizado en las guías de hasta 10 años de la fecha de última menstruación, punto de corte 60 años. Aunque en este trabajo vale la pena destacar que incluyeron mujeres hasta 65 años de edad. Otro de los datos del Replenish es el impacto en el peso corporal. Vean cómo la línea basal en color gris y al año de uso en color azul, pues realmente no se modifica. Y cuando vas a los cambios en el peso corporal, pues también no tiene gran impacto en el porcentaje de incidencia, ¿no? En cuanto a la presión arterial, pues básicamente se mantiene. Es lo mismo para todas las dosis, tanto la presión sistólica del lado izquierdo
como la presión diastólica del lado derecho. También se evaluaron los estudios mastográficos. Aquí evaluaron 1,684 mujeres y vean ustedes en la presentación de estradiol y progesterona, 3.7 de mastografías anormales y en el placebo 3.1, es decir, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa relevante. Finalmente, pues ya para concluir esta parte, iría hacia la parte de algunas recomendaciones. En el año 2020, la doctora Stoenkel, que trabaja en la Universidad de La Joya, publicó estos 6 parámetros respecto a los compuestos hormonales bioidénticos. Restringir el uso, revisar dosis y terapias, mejorar la educación de los prescriptores, que creo que eso pues hace mucha falta, informar que estos productos no están aprobados por la FDA, verificar conflictos de interés y licencias, y obviamente fortalecer y ampliar la base de pruebas y seguridad. Iré a un trabajo más reciente que publicó en el 2021 y que pues incluye básicamente las 6 recomendaciones, pero aquí yo las he puesto muy resumidas. Si ustedes van al documento de base las van a encontrar muy ampliadas, pero por cuestiones de didáctica, pues quiero destacar las principales. En cuanto a la restricción de las preparaciones, o sea, no dejarse guiar por lo que la paciente quiere. Pues tenemos que explicar. La potencia de la dosis de los compuestos hormonales no debe de exceder las de la terapia hormonal. Y esto, pues, sobre todo excede muchas veces, particularmente en la colocación de pellets, y que no está aprobada por la FDA. Cualquier uso de compuestos debe alinearse con las guías de prácticas clínicas establecidas, cosa que no hay y que vamos a ver en la segunda recomendación. Revisar terapias y formas farmacéuticas. El Comité de Asesor de Compuestos Farmacéuticos debe revisar, evidentemente, los productos, vamos a decir, los que son candidatos, los productos que deben revisarse son estradiol. Ya vimos que hay diferencias en el proyecto que presenté en el trabajo de Frank Stancic. La estrona, el cipionato de estradiol, el estriol, la hidroepiandrosterona, pregnenolona, progesterona, testosterona en forma de cipionato y de propionato. Tienen problemas de seguridad y eficacia relacionada con la falta de datos. Algo muy importante, biodisponibilidad, que pues no tienen una biodisponibilidad establecida y hay variaciones, como ya lo presenté en el trabajo, de producto a producto. Considere fórmulas de compuestos en forma de dosificación de gránulos como candidatas para lista de compuestos difíciles de la FDA. Mejorar la educación de los prescriptores, que ya había comentado. Las agrupaciones médicas deben abogar por un nivel de certificación para personas que buscan comenzar o continuar prescribiendo. Es decir, esto es una tarea que pues tienen todas las agrupaciones, ¿no? Es decir, la ISGE, la IMS, la propia NAMS, etcétera, pues que se han manifestado, pero bueno, finalmente sabemos que es una parte comercial de muchos millones de dólares, ¿no? Las sociedades médicas sin fines de lucro deben de expandir y promover guías basadas en evidencia y mejorar las prácticas de los médicos. 4, se necesita supervisión adicional a nivel federal de la seguridad. Y bueno, pues aquí lo más importante es que debe de haber una descripción detallada de la fórmula, lo cual no existe. Que se tengan claramente que no están aprobados. Indicaciones orientadas de uso, concentración y forma de dosis, cumpliendo desde luego con las buenas prácticas de fabricación, que no tienen. Incluir advertencias como las que se dan en los insertos de los productos aprobados, tanto en Estados Unidos, en América Latina y desde luego en Europa, y monitorear y informar los efectos adversos. Esos no se informan. Entonces la FDA debe continuar incorporando una regulación en la fabricación.
5, recopilar y divulgar los conflictos de interés, las relaciones financieras, que eso me parece que es muy importante. Los conflictos deben ser transparentes, estar disponibles públicamente, es decir, si tú te metes a una página, pues que puedas ver qué es lo que sucede. Y aquí, en este concepto de las juntas estatales, porque son textos muy grandes, se refiere a las licencias que se dan, por ejemplo, en Estados Unidos. Pueden cambiar de California a Florida, dado que el enfoque del estudio está más enfocado hacia la parte americana. Información sobre dichas relaciones financieras y que sean de acceso público. Y la última recomendación es fortalecer y ampliar la base de pruebas sobre seguridad. Creo que aquí es una parte muy importante. Los estudios clínicos sobre efectos de seguridad y eficacia y en el tratamiento de los síntomas en la menopausia. Y desde luego que haya datos de biodisponibilidad, que insisto, lo he venido recalcando, de los ingredientes activos que contienen estos compuestos. Mis conclusiones entonces serán que la FDA considera que el término hormonas bioidénticas es un término de marketing y no reconoce su uso. Se carece de evidencia para apoyar el uso de los compuestos, pellets, cremas, tabletas, etcétera, contra la terapia hormonal convencional. No hay evidencia de que los niveles hormonales en la saliva sean biológicamente significativos. Y finalmente, hasta ahora, lo que hemos usado de muchos años, estradiol y progesterona micronizada, que ha sido la terapia que le han llamado bioidéntica, pero es simplemente para llamar la atención. Esto se prescribe desde hace muchos años. Y si ustedes a una paciente que le estén dando estradiol y progesterona le pueden decir con toda libertad que le están dando hormonas bioidénticas, la respuesta es definitivamente sí. Finalmente, como dice medicina personalizada de PricewaterhouseCoopers, es dar la dosis correcta del medicamento correcto en la indicación correcta, en el paciente correcto y en el tiempo correcto. Si te apegas a estos 5 conceptos, pues la verdad es que todo debe salir bien. Agradezco mucho su atención y le doy la palabra al profesor Genesani. Gracias, gracias, Temo. Gracias al profesor Celis por esta superba presentación. Y ahora vamos a ir a la segundo speaker, que es el profesor Néstor Ciseles, que es un profesor consulto de ginecología y obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia y miembro, como habíamos dicho antes, del Comité Ejecutivo de la International Society of Gynecological Endocrinology. Es académico correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de la República de Uruguay. Es miembro honorario de la Asociación Española de Menopausia y de 7 sociedades de menopausia de Latinoamérica. Profesor invitado del Chaim Sheba Tel HaShomer Medical Center de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y profesor honorario de la Universidad Católica de Guayaquil y su Facultad de Ciencias Médicas, miembro honorario por servicios distinguidos de la International Menopause Society y delegado internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Bueno, el profesor Ciseles va a hablarnos hoy de un tema muy importante que sigue lo que había hablado el profesor Celis hasta ahora, sobre la terapia hormonal de menopausia, alternativas terapéuticas en enfermedad cerebrovascular, que es la causa de muerte de la mayoría de la gente de este mundo. Por favor, Néstor, tienes el micrófono y podemos compartir su pantalla. Y bueno, muchas gracias, profesor Genesani. Agradezco a la International Society de Ginecología Endocrinológica en su persona como presidente el haberme considerado para el tema que usted ha relatado, es decir, alternativas terapéuticas para prevenir la enfermedad cardiovascular en esta etapa de la vida de la mujer. Me siento honrado de compartir este webinar con la participación de un gran amigo, el profesor Temo Celis.
vamos a pasar. Bueno, perfecto. Perfecto, así estamos. Perfecto. Entonces, esta diapositiva, este slide, muestra un relevamiento que hizo la doctora Lori Mosto, una cardióloga de muy alto nivel de los Estados Unidos, sobre percepción de las mujeres sobre los más relevantes problemas de su salud. Ella relevó de que las mujeres pensaban de que su causa de mortalidad iba a ser en un 34% por cáncer de mama, y solo un 7% de estas mujeres pensaron en la enfermedad cardiovascular. Pero en un estudio realizado por Anderson y colaboradores, demostraron las causas reales de mortalidad en la mujer. Es decir, que el porcentaje de mortalidad total en mujeres mayores de 65 años, cerca del año 2000, un 34% iban a fallecer por problemas relacionados con la enfermedad cardiovascular y solamente un 4% relacionado con el cáncer de mama. Entonces, evidentemente, perdón, no, voy a volver para atrás. Hay algo que... Algo pasó que quedó grabada la diapositiva. Ahí estamos. El problema. Bueno, entonces, evidentemente, en función de lo que había relatado anteriormente, se debe informar a las pacientes acerca de su riesgo real, y el ginecólogo tiene un rol crucial en la prevención del riesgo de enfermedad cardiovascular en una etapa muy particular de la vida de la mujer, que es en la transición a la menopausia. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Es un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los cuales se puede considerar el accidente cerebrovascular, la enfermedad renovascular, la enfermedad arterial periférica, la fibrilación auricular y, lo clásico, el infarto de miocardio. Entonces, el rol de la medicina personalizada para prevenir la enfermedad cardiovascular en la menopausia, en particular se debe considerar que el riesgo aumenta después de la menopausia, que los ginecólogos ven a las mujeres alrededor de esta menopausia. Esto fue tomado de un simposio del Congreso de ISGE en Florencia en el año 2016, que tuve el honor de compartir estado con el profesor Peter Collins del College de Londres, el cual consideró, él como cardiólogo, que los cardiólogos ven a las mujeres mayores con la enfermedad cardiovascular ya establecida, y que la prevención de la enfermedad cardiovascular en las mujeres se logra con la reducción temprana de los riesgos y con cambios en el estilo de vida, peso y presión arterial. Entonces, en prevención de enfermedad cardiovascular, los eventos pueden ser reducidos modificando factores de riesgo, como son los cambios en el estilo de vida, controlando en estas pacientes su tensión arterial, su dislipidemia, su obesidad u otros componentes del síndrome metabólico. Y algo interesante que está realmente conceptualizado a nivel internacional, en el manejo del riesgo cardiovascular en la mujer en esta etapa de la vida, es decir, en su menopausia, el ginecólogo y el cardiólogo deben trabajar en equipo. Esta lipoproteína, que tiene acciones antiaterogénicas, la HDL, vamos a ver en consideración de enfermedad cardiovascular. ¿Qué realiza? Por un lado, el transporte reverso del colesterol, y entre otros mecanismos tiene propiedades antioxidantes, es decir, que inhibe la oxidación de la lipoproteína aterogénica, que es la LDL, atenúa la expresión de moléculas y disminuye el pasaje de monocitos,
al endotelio y promueve la liberación de sustancias como la prostaciclina que favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos. La relación de los niveles de colesterol con el riesgo de enfermedad cardiovascular es tan importante e interesante que el 1% de disminución de la lipoproteína aterogénica, LDL, reduce un 1% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero el 1% de aumento de la lipoproteína, de las cuales estamos considerando la HDL, reduce un 3% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Observen la importancia de esta lipoproteína antiaterogénica. ¿Cuál es el papel de los estrógenos sobre esta lipoproteína? Por un lado, aumentan los receptores B, que son los receptores que captan las lipoproteínas aterogénicas, como la que ya mencionamos, LDL, una lipoproteína intermedia que ha sido muy estudiado en los países nórdicos en las pacientes en esta etapa de su vida, que es el IDL colesterol, una lipoproteína intermedia. El aumento de ApoA1, la disminución de la lipasa hepática, que determina un aumento del HDL, en particular el HDL sub 2, que es la porción biológicamente activa del HDL, y una inhibición de acción de los estrógenos de los receptores SRB1, que son aquellos receptores que captan esta lipoproteína antiaterogénica. Un problema que podríamos tener con la utilización de valores altos de estrógeno es el incremento en los niveles de triglicéridos y un incremento en los factores de coagulación. En cuanto a estrógenos y sistema cardiovascular, por un lado están los efectos indirectos relacionados con lo que estamos viendo, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de los carbohidratos, la coagulación y la fibrinolisis. Por otro lado, están los efectos directos, es decir, la acción de los estrógenos sobre las células endoteliales, sobre las células del músculo liso vascular, sobre las plaquetas, los monocitos, y una acción antioxidante y una regulación del tono vascular. En esta gráfica, adaptada de Michael Mendelssohn, un investigador de los Estados Unidos, de Boston, que realmente ha realizado trabajos muy importantes sobre la acción de los estrógenos sobre los lípidos y las lipoproteínas, demostró que los efectos directos del estrógeno sobre los vasos arteriales son efectos rápidos, sin alteración de la expresión genética, mientras que tienen sobre los vasos otros efectos a largo plazo con alteración de la expresión genética. Esta diapositiva muy clásica del grupo de Michael Mendelssohn es el efecto de los estrógenos sobre los vasos arteriales en la menopausia temprana comparadas con la menopausia tardía. Es decir, que si nosotros utilizamos estrógenos a través de la terapia hormonal menopáusica en una paciente con una menopausia temprana, vamos a obtener una vasodilatación, una disminución de los factores inflamatorios y una disminución de la progresión de la lesión ateromatosa. Todo lo contrario se va a producir si lo utilizamos en una menopausia tardía. Es decir, que va a haber una disminución en la vasodilatación, un incremento, había, digamos, en este momento disminución de factores inflamatorios, acá vamos a tener un incremento de factores inflamatorios utilizando estrógenos en una etapa tardía y un incremento de la estabilidad de la placa ateromatosa. Está tomado de un trabajo en el Climateric de Howard Hodgins, investigador principal de un estudio muy importante que se ha denominado el estudio ELITE, de Peter Collins, publicado en un Climateric, que habla que la prescripción temprana versus la tardía determina el efecto beneficioso de la terapia hormonal en la mujer. Es decir, estos autores priorizan que para maximizar los efectos beneficiosos de la terapia hormonal sobre la enfermedad cardiovascular, que es el tema que se me ha asignado, los riesgos disminuyen si los estrógenos, o la terapia hormonal menopáusica, está dada en la ventana de oportunidad
¿Cuándo ocurre esta ventana de oportunidad? Cuando se inicia antes de los 60 años y o con menos de 10 años de menopausia y continúa por 6 años o más. Entonces, los efectos indirectos de la disminución de estrógenos en la posmenopausia en relación al metabolismo lipoproteico es disminución de la síntesis del receptor LDL, aumento de la concentración plasmática de HDL, aumento de la concentración plasmática del colesterol HDL, aumento de la actividad de la lipasa hepática, y no se observan grandes variaciones en relación a esta lipoproteína amplia heterogenética que estuvimos comentando, el HDL colesterol. Entonces, los estrógenos. Efectos primarios en el pasaje hepático. Por un lado, cuando damos los estrógenos por vía oral, ingresan al organismo a través del aparato digestivo, en el intestino pasan al hígado, en el hígado se alteran estos estrógenos, disminuyen los factores antitrombóticos, aumentan los marcadores trombóticos, todo esto se manifiesta por un incremento de la proteína C reactiva. Mientras que cuando se da el estradiol por otra vía que no sea la vía oral, es decir, la vía transdérmica o la vía percutánea, sea a través de parches o sea a través de geles, el estrógeno pasa directamente al sistema circulatorio, como pasa en la vida reproductiva de la mujer, del ovario al sistema circulatorio. Es decir, que no hace lo que se ha denominado el primer pasaje hepático, sino que ese pasaje hepático es secundario cuando ya el estrógeno tuvo su actividad a nivel del organismo de la paciente a la que se le hemos indicado. Entonces, la vía oral versus la vía no oral. En la vía oral tenemos una alta concentración de estrógenos, es decir, en el intestino, hígado, un aumento de la conversión de estradiol a estrona, mientras que por la vía oral tenemos una baja concentración. Por otro lado, en la vía oral tenemos niveles altos de estrona, que ya lo he comentado anteriormente, por un aumento de la conversión a la misma, y la relación estradiol-estrona es menor a 1, que no es lo fisiológicamente deseable. Mientras que los niveles de estradiol con la vía no oral son igual, es decir, el estradiol con respecto a la estrona es mayor a 1, que es lo fisiológicamente deseable. Esto da lugar a que la biodisponibilidad de estradiol por la vía no oral es más alta que cuando se utilizan los estrógenos por la vía oral. Acción y efecto de los estrógenos en el sistema cardiovascular. En cuanto a riesgo de trombosis, la vía oral es importante, la posibilidad, cuando se usa dosis no adecuada, pero si utilizamos una vía oral, o una vía no oral, perdón, el efecto es menor. Con respecto a la hemostasia, hay un efecto procoagulatorio en la vía oral, este efecto es menor en la vía no oral. La proteína C reactiva, como he mostrado en la diapositiva anterior, se incrementa en la vía oral, no tiene muchas variaciones cuando se utiliza la vía transdérmica. El angiotensinógeno se incrementa, es decir, todos los factores negativos para la salud cardiovascular están más presentes cuando se utiliza la vía oral que cuando se utiliza la vía no oral, que es lo que está demostrando en esta diapositiva. Entonces, los principales marcadores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en estudios randomizados han observado que los niveles de triglicéridos en la vía oral son más importantes, ya lo había mencionado anteriormente, mientras que se utiliza la vía percutánea o transdérmica, estos valores de triglicéridos, por un mecanismo que sería muy largo de explicar, disminuyen. El tamaño de la partícula de LDL es más pequeño, lo cual el LDL pequeño y denso es más aterogenético que el LDL convencional, con lo cual acá tenemos un factor que está aumentando la aterogénesis, mientras que cuando se utiliza la vía transdérmica, el tamaño de la partícula se mantiene o incrementa.
Los fragmentos 1 y 2 de protomina se incrementan con la vía oral, no se alteran con la vía transdérmica. El factor von Willebrand aumenta con la vía oral, no se modifica con la transdérmica. Y vuelvo a insistir, esto es muy utilizado como marcador por los cardiólogos y por los clínicos. La PCR se incrementa cuando se utiliza la vía oral, no varía o disminuye cuando se utiliza el estradiol transdérmico. Entonces, efectos sobre los lípidos. Acá el primer efecto positivo que podemos tener de la vía oral con respecto a la vía transdérmica es que hay mayor incremento de la lipoproteína antiaterogenética, que es la HDL, que aumenta, y nosotros lo hemos estudiado con el equipo de lípidos y lipoproteínas del Hospital Universitario, Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, en que hemos encontrado que la vía transdérmica no incrementa tanto los niveles de esta lipoproteína. En cuanto a la lipoproteína heterogenética, disminuye con la vía oral, no disminuye tanto con la vía transdérmica. Pero acá tenemos los efectos negativos. Los triglicéridos se incrementan más con la vía oral que con la vía transdérmica, y las partículas pequeñas y densas, como ya comenté anteriormente, que son las más aterogenéticas, disminuyen o se manifiestan de mayor manera con la vía oral que con esta vía transdérmica. Bueno, hay hallazgos recientes que indican que hay caracteres biológicos que pueden modificar la respuesta de la terapia hormonal y que algunas mujeres son más apropiadas que otras a presentar. Las evidencias sugieren la necesidad de personalizar la formulación y la vía de administración, y que existen entre las distintas vías de administración de la terapia hormonal en relación al perfil lipoproteico y al sistema cardiovascular. Es decir, que todo esto que estoy remarcando e insistiendo son en cierta medida, lo que presenta cada una de las vías, particularmente la oral versus la transdérmica, en relación a salud cardiovascular. Entonces, concientizar que los efectos de la terapia hormonal menopáusica, iniciada tempranamente, es más efectiva sobre el perfil lipoproteico y para prevenir lo que estamos comentando, que es la enfermedad cardiovascular. Esta es un statement de la Sociedad Internacional de Menopausia sobre enfermedad cardiovascular y terapia hormonal menopáusica, entre otros temas, y los puntos claves es que en mujeres antes de los 60 años y posmenopáusica reciente y sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, el iniciar terapia hormonal estrogénica reduce la enfermedad cardiovascular y todas las causas de mortalidad. Y los datos de terapia hormonal menopáusica combinada continua son menos contundentes y que algunos regímenes parecen ser más protectivos, como lo han demostrado dos particulares estudios que los vemos permanentemente mencionados en las bibliografías internacionales y que los hemos visto presentar, que es el DANIS y el Finnish Study. Estos tienen un grado A de evidencia, es decir, que el grado máximo de evidencia que se puede obtener. Y que recientes metaanálisis y los 13 años del seguimiento del WHI han mostrado una consistente reducción de la mortalidad en usuarias de terapia hormonal menopáusica. El nivel de evidencia, como ustedes pueden observar, también es el máximo, es decir, el nivel A. Y que no es recomendable iniciar la terapia hormonal menopáusica después de los 60 años, es decir, después de la ventana de oportunidad, solamente como prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Es decir, acá también tenemos un nivel de evidencia. Son las recomendaciones de la International Menopause Society en relación a salud cardiovascular. Muchas gracias por la atención de todos ustedes. Muchísimas gracias, Néstor. Y ahora vamos a ir a la sesión de preguntas. Ya tenemos muchas que vienen. Por favor, a lo que lo quieren hacer, si pueden escribir su pregunta, sus preguntas, que yo voy a leerla y a verla y a introducirla. Temo, ¿estás? ¿Puedes abrir tu Sí, estoy aquí, Andrea. pantalla también? Perfecto. Ahora, entonces, vamos a empezar con la pregunta. La primera pregunta es una pregunta para el doctor Ciceles.
¿por qué la vía transdermal es más efectiva que la oral? Perfecto. En parte de mi comunicación mostré específicamente que cuando una sustancia estrogénica se indica por la vía oral, hace lo que se denomina el primer paso hepático. El realizar el primer paso hepático determina una alteración de ciertos componentes, los cuales da fundamentalmente un incremento de la proteína C reactiva, que es muy utilizada, como dije anteriormente, por cardiólogos y clínicos, y que demuestran de que hay cierto grado de alteración cuando se utiliza esta vía oral. Mientras que cuando se utiliza la vía transdérmica, el pasaje a torrente circulatorio es directo, como ocurre durante la vida reproductiva de la mujer, es decir, que pasa del ovario directamente al sistema circulatorio. Perfecto. Y ahora una de un espectador anónimo por el doctor Celis. ¿Cuál es su opinión personal acerca de los pellets de testosterona? Los resultados son de elevada satisfacción por parte de las usuarias. Sí, bueno, definitivamente, bueno, mi opinión en primer lugar es que las dosis que se usan son suprafisiológicas. Los pellets en la mayoría de las publicaciones están diseñados para el varón y la dosis para la mujer pues no corresponde a lo que debiera de ser. Entonces, la paciente se siente bien específicamente. Recordemos que los andrógenos tienen cambios a nivel del sistema nervioso central porque se aromatizan el núcleo supraquiasmático y paraventricular, convirtiéndose en catecolestrógenos, y eso da esa sensación. Sin embargo, vale la pena recordar que en los estudios que hay del consenso realizado por Susan Davis, esta parte de testosterona no fue totalmente avalada, a pesar de lo que comenta este espectador. De tal manera que la recomendación definitivamente es no usarla. Ahorita no tenemos algún posicionamiento, algún aval específico de algún documento de medicina basada en evidencia que diga que lo debemos de hacer. Insisto, como yo presenté, esto es anecdótico. Y sí, las pacientes definitivamente, es evidente, se sienten bastante bien, pero el componente fisiológico que comento es lo que da esto, a pesar de que en los consensos internacionales esto no está documentado. Perfecto. Y ahora una pregunta por Néstor, de la doctora María Schule. En terapia hormonal de menopausia y riesgo cardiovascular, ¿los estrógenos actúan solo corrigiendo el perfil lipídico? Bueno, evidentemente no. Yo lo he mostrado en una de mis diapositivas, de mis slides, en la que los estrógenos tienen acciones directamente a nivel de los vasos, es decir, que son efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos de los estrógenos es directamente a nivel de los vasos. Mostré incluso las dos muy interesantes imágenes de la acción del estrógeno a nivel del vaso y la acción del estrógeno en la etapa temprana de la menopausia, cuando produce vasodilatación, y cómo el estrógeno en una etapa tardía produce vasoconstricción. Es decir, que el estrógeno tiene una acción directa sobre los vasos en la salud cardiovascular, en relación a la salud cardiovascular, y una acción indirecta modificando el perfil lipoproteico. Gracias. Y ahora por el profesor Celis, un otro anónimo. ¿Cuál consideras la diferencia entre los compuestos hormonales bioidénticos y la terapia hormonal de menopausia aprobada por la FDA? Bueno, las principales diferencias, como creo que quedó demostrado, es específicamente que los compuestos hormonales bioidénticos no tienen datos de estabilidad y de relación de compuestos específicos. Pude demostrarles también cómo, sobre todo cuando son elaboradas estas fórmulas, hay diferencias en el componente estrogénico, de acuerdo al trabajo más representativo, hasta 31, de 10 a 31%, lo mismo que en la forma de la progesterona. Las principales diferencias son esos. Ahora, como yo comenté también, la parte de cuando tú vas a prescribir
y quieres hablar con la paciente porque la paciente está interesada en terapia bioidéntica, pues lo único que hay que hacer es tener el diálogo con ella y hacer énfasis en que el estradiol es bioidéntico y la progesterona micronizada es bioidéntica, porque de esa manera logramos un poco combinar esta percepción, porque siempre la mujer piensa que lo que se prescribe de receta que va a comprar en la farmacia, eso no es natural, y lo que puede agarrar ella de un mostrador que no tiene receta, eso sí es natural. Y ahí es el problema, y donde hay realmente efectos colaterales que además, como vale la pena destacarlo en este metaanálisis que se publicó ahora en marzo, realmente no se concluye nada, a pesar de que son 6,000 trabajos, solamente tomaron 29 trabajos, 1,808 pacientes, y si ustedes revisan el documento, realmente en todas es a favor del grupo control, particularmente en lo que se refiere a vía vaginal. Tiene pocos estudios para la vía oral, particularmente con DHEA, en el cual pues tú eres experto. Si hay algún comentario, pues tú lo puedes hacer, Andrea. Gracias, Demo. Las pacientes italianas también son como las pacientes mexicanas, no hay diferencia, ¿eh? Cuando se van pensando cuál es la diferencia entre un producto químico, bioidéntico, natural y esto. Y ahora hay una pregunta de María de Lourdes Rubio Logia, creo por Néstor. ¿Cuál es su opinión del uso de anticoagulantes y terapia estrogénica en pacientes de riesgo trombótico? Bueno, eso obviamente la utilización del anticoagulante debe estar indicada y monitoreada por el especialista en coagulación. Digamos, nosotros como ginecólogos, si evidentemente tenemos una paciente con este tipo de riesgo o este tipo de patología, obviamente hacemos la consulta correspondiente con el hematólogo para decidir de que si podemos o no utilizar terapia de sustitución hormonal estrogénica en la paciente con una coagulopatía. Perfecto. Y ahora una otra pregunta, esa por Temo. ¿En qué momento en la perimenopausia consideran prudente el inicio de la terapia de reemplazo hormonal o qué alternativa ofrecer para el manejo del síndrome vasomotor en pacientes que aún tienen sangrados? Bueno, en la paciente que aún sangra, lo ideal es darle un esquema cíclico o secuencial, es decir, das el estrógeno durante 28 días y la protección en caso de que si esta paciente tiene útero, lógico, la das durante 12 o 14 días. Es decir, en los medicamentos que ya están estandarizados, algunos traen 12, otros traen 14, la mayoría. Actualmente hay una presentación de 10, pero ya no es recomendable. La guía de práctica clínica recomienda que los productos de presentación de 21,10 de progestina no sean dados. De tal manera que el inicio pues puede ser cuando esta mujer tiene sintomatología vasomotora, que es lo que dicen los statements. La terapia hormonal hoy por hoy se inician cuando la paciente tiene síndrome vasomotor. Y desde luego puede iniciar en la transición en la menopausia, es decir, desde antes de entrar inclusive a la perimenopausia, y se puede prescribir. Pero en esta paciente que tiene sangrado, vale la pena mejor usar un esquema secuencial, dado que te va a permitir que esa paciente siga sangrando. Si tú le das un esquema continuo, que puede ser tu decisión, quizá tenga manchados y haga que el cumplimiento no sea adecuado. Perfecto. Y ahora una otra pregunta por Néstor, vamos a hacerla. ¿Podrían por favor comentar acerca de la tibolona comparativamente con el uso de estrógenos? ¿Cuándo escogeríamos uno versus el otro? Bueno, en primer lugar, la tibolona no se puede utilizar hasta un año o más después de, digamos, el cese de las menstruaciones. Eso fue convenientemente indicado por la casa matriz que hizo la investigación y desarrollo de esta molécula. Y yo la utilizaría fundamentalmente en aquellas pacientes que tienen una disminución de la libido, puesto de que la tibolona, al incorporarse al organismo, se divide en 3 metabolitos, y uno de esos 3 metabolitos actúa a nivel del sistema nervioso central, aumentando la libido. De modo de que en la elección
de tibolona versus terapia hormonal de reemplazo, uno de los factores sería ese. El otro factor, y por el cual en mi país fue y sigue siendo probablemente más recetada que la asociación estroprogestacional, es decir, la tibolona se utiliza más, no creo que haya otro país en el mundo que haya pasado esto, pero acá quienes, digamos, liberaron la tibolona, tuvieron su target fundamentalmente en los clínicos. Y los clínicos, la tibolona, al no tener sangrado, la utilizaron con más confianza que a la asociación estroprogestacional. Por lo cual, esto ha dado que hay mayor cantidad de clínicos que ginecólogos, de modo que hay mayor cantidad de mujeres que están utilizando tibolona versus la asociación estroprogestacional, con lo cual demostré cuáles son los dos factores fundamentales. Uno, que actúa sobre el sistema nervioso central, y, digamos, en cierta medida da un efecto positivo en la disminución de la libido que ocurre en esta etapa de la vida. Y dos, de que no produce sangrado. Gracias. Y ahora tenemos una pregunta. Tal vez si me permites nada más hacer un complemento. Por favor, sí. Creo que la diferencia, como ya explicó el profesor Cicele, sin embargo vale la pena también mencionar que a pesar de que la tibolona en los estudios no aumenta la densidad de la glándula mamaria, en el Woman Million Study aparece por primera vez que tiene riesgo para cuando tú evalúas los factores de riesgo de glándula mamaria, debes de tenerla en cuenta igual a la tibolona, o sea, no tomar solo como base la parte de densidad. En lo demás cocido, y recordar también que produce trombosis, igual que si tú das una asociación estrogénica, dado que es una progestina, como ya se mencionó. Bueno, Temo, ahora tengo otra pregunta. Esta es de la doctora Elvia Temprano de La Coruña, de España. Entonces, no tenemos no solo los latinoamericanos, pero tenemos también los latinos que hablan español, que se va en esta línea. Es una pregunta interesante. ¿Qué hacer con una mujer con madre que ha tenido cáncer de mama? Ella está en el segundo año de posmenopausia. Bueno, siempre se hace una evaluación de los antecedentes en lo que es la evaluación de tu anamnesis para riesgo de glándula mamaria. Uno de los principales factores es el factor heredofamiliar. Sin embargo, hay que considerar también la ingesta de alcohol, entre otras, que está documentado que produce riesgo, el sobrepeso y la obesidad, que van asociados también. Entonces, tomar estos factores y decidir en base a la suma, es decir, si tú le vas dando sumatorias, es decir, es una paciente obesa, es una paciente que fuma, es una paciente que tiene ingesta de alcohol y además tiene esta, pues probablemente decidas no darle tratamiento. Sin embargo, si solo es la condicionante del heredo familiar y tienes un mamograma con una clasificación específica, vamos a decir un BIRATS 2, por ejemplo, normal, se lo puedes iniciar. Dado que también está demostrado en todos los estudios que el estrógeno como tal no es un factor que induzca cáncer de mama, pero sí es un detonante cuando hay lesiones ya previas que no se pueden observar. De ahí que es importante hacer el seguimiento al menos anual cuando tú das un tratamiento hormonal con una mastografía. Sí, eso seguramente es una cosa creo que para todos. Y ahora una pregunta de Alberto Bañuelos Franco por Néstor. ¿Cuándo la intención es la protección cardiovascular? ¿Cuál sería su opinión terapéutica? Muy precisa. Perdón, no te entendí la primera parte, Andrea. ¿Cuándo la intención es la protección cardiovascular? La intención primaria de la terapia. ¿Cuál sería su opinión terapéutica? Bueno, evidentemente mostré no solamente los estudios a nivel internacional, sino el statement o las consideraciones de la Sociedad Internacional de Menopausia, es decir, en la utilización en la ventana de oportunidad para justamente es el momento preciso para lograr evitar las alteraciones cardiovasculares que ineludiblemente se van a ir produciendo por la caída del estrógeno de la forma, digamos, fisiológica que a partir de los ovarios de la mujer. Es decir, de que no
utilizar en función de la prevención de la salud cardiovascular en la ventana de oportunidad, es decir, antes de los 60 años y antes de los 10 años de menopausia de la mujer. Eso es lo que habitualmente se llama la utilización correcta para prevenir la salud cardiovascular. Ma la pregunta estaba, ¿con qué terapia? ¿Cuál es terapia? Y utilizaría la terapia estrogestacional, es decir, y si es ¿Por qué posible, vía? ¿Por qué vía? Preferiblemente por la vía transdérmica. La vía transdérmica. Temo, quería poner una respuesta. Sí, sí quería complementar el comentario del profesor Ciceles. Creo que el estudio más sobresaliente de todo esto es el estudio finlandés con cerca de 500,000 de mujeres, en el que pudieron demostrar que con los estrógenos, si tú los das a 1 año, te reduce el riesgo cardiovascular 18%. Y si los das por 5 a 10 años, te reduce 54%. Sí. Pienso que ese trabajo se publicó en el 2015 en todas las revistas porque realmente revolucionó todo este concepto de todos los factores fisiopatológicos que ya explicó perfectamente Néstor. Pero yo sería lo que le dé relevancia y me parece que definitivamente la vía transdérmica hoy tiene un peso específico. Las otras vías, desde luego, habrá, no es receta de cocina, cada mujer es diferente y habrá que decidir en qué momento, pero creo que hoy tiene la vía transdérmica a 20 años del WHI un posicionamiento diferente al que tenía antes. Sí, creo que ahora, hoy también hay una otra pregunta, es Alfonso Jesús Zarain García, le voy a responder, que pide si puede continuar la terapia hormonal de menopausia después de los 60 años, cuando los iniciaron a los 50. Mira, Alfonso, no hay ningún papel, ninguna publicación que te dice que si una mujer se encuentra bien y si la evaluación de la mama, la evaluación lipídica, la evaluación general la demuestra que ella, que la terapia le hace un beneficio, no hay ninguna razón de interrumpir a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Entonces, eso es una mala interpretación que hay en general en los médicos, que que tenemos que interrumpirlo porque no es fisiológico, no es verdadero. Hasta ahora no hay ningún estudio, no hay ningún estudio que le dice que si una mujer tolera bien la terapia a cualquier sea edad, tiene que interrumperla solo por una razón de la edad. Y ahora... Creo que nada más para comentar, coincido totalmente. Perfecto. Lo que pregunta Alfonso me parece que es los puntos de corte que dan las diferentes agrupaciones, pero algo bien interesante es el artículo que publicaste en Up to Date de Human Reproduction junto con Tomaso, donde vienen los esquemas muy definidos de las edades de las mujeres. Y eso, me parece que yo digo, conozco a Alfonso, yo se lo comparto, me parece que es un documento que pues te puede abrir un poco más el panorama para la prescripción. Gracias, Temo, aprecio mucho el comentario sobre ese papel. Y ahora hay Rafael Marín te hace felicitaciones de la ciudad de Puebla y te pregunta, en pacientes que tienen obesidad, hipertensión o diabetes mellitus, ¿qué variable habría en el uso en cada caso de la terapia bioidéntica? Perdón, Andrea, ¿me repites la pregunta? No. Sí, bueno, la pregunta es, obesidad, hipertensión y diabetes mellitus, ¿qué variable habría de uso en cada caso de la terapia bioidéntica? No, yo diría que en estas pacientes, pues no le des bioidéntica. Dale una terapia que está aprobada y que está comprobado con los diferentes trabajos en mujeres que tienen estos riesgos, ¿no? Que tienen diabetes, que tienen hipertensión y que tienen sobrepeso y obesidad, y que hay muchísimo en la literatura, ¿no? Específicamente en relación a obesidad, los trabajos de Tommaso Simoncini son muy claros en relación a cómo seleccionar a la paciente y cómo ubicar el contexto de la terapia, que además, ya lo hemos venido diciendo, en este tipo de pacientes de riesgo, la terapia transdérmica tiene factores más favorables. Perfecto.
Bueno, mira, hay una pregunta, Néstor. Puede ver, tú puedes responder en esta. Esa es interesante. Dice, buenos días. El doctor Simples, ¿cuál es el mejor tratamiento por una paciente de 46 años, quien a los 30 tuvo menopausia temprana y que tuvo tratamiento hormonal hasta hace 13 años? Luego y no tuvo tratamiento. Ahora quiere retomarlo, entonces son 3 años que había interrumpido, quiere retomarlo. ¿Aún es candidata? Bueno, considero de que si la paciente que hizo una menopausia temprana, evidentemente, Sí, una sí, sí. menopausia precoz, recibió en el momento oportuno la terapia hormonal menopáusica y solamente la suspendió por un par de años, considero que no hay factores, por lo menos no hay en la bibliografía algo que indique que esta mujer no pueda reiniciar el tratamiento hormonal menopáusico, porque no han pasado los 10 años que la International Menopause Society y otras sociedades consideran no óptimos para iniciar, digamos, el tratamiento de reemplazo. Es decir, la paciente es una menopausia precoz. En la menopausia precoz, y como tú has dicho anteriormente, en cualquier paciente no hay ningún paper que indique que no pueda seguir realizando los tratamientos hormonales. Es decir, que la paciente, mientras está en condiciones y no tiene alteraciones concretas desde el punto de vista de su salud cardiovascular o de cualquier otro factor, puede continuarla. Esta Sí. es mi Mira, impresión. creo, hay ahora Pablo Mongalo de Nicaragua, un querido amigo, nos dice muchas felicitaciones a los grandes exponentes. Tengo una paciente de 90 añitos de edad, 90, y está bajo tratamiento hormonal desde el inicio del Premarin 625. Continuar o no, el estudio carotideo está tolerablemente bien y ella se siente bien. Yo también, querido Pablo, tengo pacientes parecidas que están entre los 20 y 95, están todavía con su terapia reducida de 12. Ahora utilizo más la terapia transcutánea con el gel de estrógenos y un poco de progestágeno cada 2-3 meses, 2 semanas. El endometrio se queda pequeñito, pequeñito y se viven bien. Entonces, me parece es un comentario muy agradable de un querido amigo. Y bueno, tengo ya la oportunidad. Paul Piet estaba con nosotros. Néstor te dice muchas gracias por your outstanding presentation. Felicitaciones. Y ahora, eco, también hay varios comentarios, eso de Alfonso Jesús Zaraín García, se puede cambiar de una terapia hormonal menopausia oral de 10 años a una transdérmica después de los 60, absolutamente. En el papel que Temo Celis había comentado, que hemos publicado con Tommaso Simoncini en Human Reproduction Update, ya se pone que mejor, cuando llegas a los 60 es mejor de ir a una vía transcutánea o transdérmica, también en la paciente normal. De toda manera, siempre si una paciente está obesa o con síndrome metabólica o ha tenido y tiene hipertensión tratada, mejor la terapia transcutánea. Perdone que voy directamente. Hay ahora una pregunta por el doctor Ciseles, que es: ¿hay un momento en la menopausia en que es más efectiva la terapia hormonal? Bueno, es más efectiva iniciarla en la ventana de oportunidad. Vuelvo a insistir en esto. Es decir, realmente en lo que mostré en mi presentación, es decir, los estudios indican de que dando en el momento oportuno y la dosis oportuna es la mejor forma de mantener desde el punto de vista de la parte cardiovascular de la paciente en ningún tipo de alteraciones. Así que sería insistir en lo que vienen insistiendo los estudios ELITE, el estudio que Temo ha comentado, que es el estudio de los finlandeses, lo mismo que el estudio de las doctoras de Copenhague, de Dinamarca, muestran de que evidentemente utilizando en el momento oportuno y en la dosis
conveniente y oportuna, es la mejor forma de lograr una, digamos, prevención en salud cardiovascular y en otros factores en estas pacientes. Temo, hay preguntas de Paulo López, de Eduardo Reina, de Juan Orellano sobre la parte de hormonas bioidénticas. Una son que, una es si por la que es la utilización de bioidénticos, el riesgo sobre patología de mamas, uno, y la otra te dice si puedes explicar, como has explicado, otra vez la significación del bioidéntico, bioidéntico sintético. Sí, bueno, presenté precisamente por eso las definiciones, porque el concepto de hormona bioidéntica es estradiol y progesterona. El concepto de compuesto es estradiol y progesterona, pero vale la pena comentar que no tienen estabilidad o estudios de biodisponibilidad, que es lo que se le estudia a todas las moléculas para ver cuál es el desempeño desde el punto de vista farmacodinámica y farmacocinética. Teniendo como base esto, evidentemente, si cuando tú das el tratamiento, la percepción que tiene la mujer porque ha leído, porque ha visto en Google o en diferentes páginas lo que es bioidéntico, ella considera que es natural, pero realmente pues esto no es natural, es sintético, y si tú lo quieres comparar con lo que usamos, bueno, pues todo tiene un proceso bioquímico y todo va a acabar siendo sintético. Pero finalmente las dosis son diferentes porque en los diferentes estudios se ha demostrado que estos compuestos no tienen esa estabilidad que he mencionado. De ahí que mi perspectiva personal, insisto, es dividirlo en dos grupos. Uno, el que yo coloqué en mi diapositiva en rojo y que yo llamé compuestos hormonales bioidénticos, para no llamarle hormona. Y el verde, que yo le llamo hormonas bioidénticas, que es estradiol y progesterona. No sé si con esto oriento un poco más. Perfecto. Y ahora hay una pregunta, una pregunta para parte cardiovascular, para Néstor. ¿Existe alguna correlación en el uso de estatinas y estrógenos? Bueno, no es una conveniente asociación, es decir, aquella paciente que tiene alteraciones en los niveles de colesterol, fundamentalmente incrementado el colesterol aterogenético, el LDL colesterol, está convenientemente indicado el uso de estatina, a veces conjuntamente con ezetimibe, que es una de las formas que utilizo bastante, es la asociación estatina-ezetimibe para disminuir los niveles de colesterol en estas pacientes y en esta etapa de su vida. Y el estrógeno, evidentemente, al producir un incremento, como ya he demostrado, del HDL colesterol, de que en cierta medida es el colesterol antiaterogénico, es decir, es una asociación interesante e importante que llevo a cabo frecuentemente en mi consulta cotidiana, digamos. Bueno, ahora hay Paul Piet, que te saluda muchísimo y te agradece por tu presentación. Pide si los estrógenos el estradiol a 1 miligramo por día no está suficiente para los síntomas. ¿Recomiendas tú de aumentar las dosis hasta 2 miligramos o de ir de una terapia oral a una terapia transdérmica? Sí, definitivamente los datos que hay es ahora iniciar con una dosis, pero cuando la paciente probablemente no te responda a esto, vale la pena aumentar a los 2 miligramos, que si tú divides las dosis, se dividen en dosis estándar y dosis baja y dosis ultra baja, que en México no tenemos ultra baja, tenemos la dosis baja de 1 miligramo, tanto por vía transdérmica como por vía oral, y tenemos la de 2 miligramos.
tanto en la forma de valerato de estradiol, específicamente de 2 y 1 miligramo. De tal manera que sí, si el resultado es que la paciente no ha tenido una buena respuesta al tratamiento para los síntomas, que es lo inicial para lo que tú lo das, vale la pena aumentarlo. Y volvemos a la parte de quinos conjugados, que no hay que dejarlos tampoco de lado. Si tú la inicias, en México tampoco hay la presentación baja de 0.45, de 0.3. Solo tenemos la estándar de 0.625. De tal manera que en contestación para Pierres, pues tienes que jugar con esos factores, es decir, cuándo aumentar, o si la paciente está bien, como tú ya bien lo mencionaste, y por edad, pues puede reducir la dosis. Y tal vez un complemento a lo que mencionó una pregunta hace rato de un colega, es que cuando tú tienes un periodo de washout, es decir, de no dar tratamiento por 2 años, en ese momento se considera una paciente nueva, para que no tomen el antecedente, probablemente decir, oye, esta paciente ya tomó 5 años, entonces como ya tomó 5 años, le voy a sumar, no, si ya tomó 5 años, 6 o 7, y la dejó 2, cuando tú reinicias el tratamiento es una paciente nueva. Perfecto. Néstor quería poner a hablar alto, diga. Sí, de que justamente el estrógeno por vía de gel, es decir, la forma sería percutánea, como se llamaría acá en Argentina, en lugar de transdérmica, que es cuando es a través de parche, permite una variación mucho mayor de la forma de utilizar las dosis, agregando a lo que el profesor Celi ha comentado. Es decir, evidentemente, tenemos más restricciones cuando utilizamos la vía oral que cuando utilizamos la vía percutánea. Con la vía percutánea podemos en cierta medida, digamos, adaptarnos a la necesidad de la paciente en función de la necesidad de la cantidad de gel que uno, digamos, a través de un push y medio o 2 push, de que le está, digamos, sustituyendo la parte estrogénica a esa paciente. De modo de que la ventaja de la vía transdérmica es esta, de que produce menos efectos secundarios por evitar el primer pasaje hepático. Y segundo, que es más adaptable desde el punto de vista de la dosis a administrar a la paciente, que sea la dosis óptima para la paciente a la que estoy tratando. Ahora, mira, Néstor, ahí Lisa Araldi nos hace una pregunta para todos. Voy a ponerla a ti. En una paciente mayor de 60 que consulta por síntomas vasomotores importantes de algunos meses de evolución, se descarta patología tiroidea, no es hipertensa, el perfil lipídico levemente por encima de rango, se le había indicado paroxetina y otros ansiolíticos, con lo que no hubo mejoría. ¿Usted qué indicaría? Ya, ¿cuánto tiempo de menopausia tiene esa paciente? Más o de menos 10 años más, por favor. Tiene 10 años y desarrolló los síntomas en ese tiempo muy adelantado. No había tenido síntomas antes, desarrolla los síntomas después. Bueno, yo en este tipo de pacientes no iniciaría una sustitución hormonal ateniéndome a lo que internacionalmente se considera respecto de los 10 años o, digamos, más de 60 años de edad, ¿no? Por favor, bueno, un momentito. Sí. El estudio WHI había tratado paciente empezando hasta los 80. Y si ves, los riesgos no son tan grandes. Entonces, si es a la paroxetina, a los ansiolíticos, no tiene respuesta, no es hipertensa, no tiene otra patología, yo le empezaré una terapia hormonal de reemplazo transcutánea con 0.5 miligramos de estradiol y una pequeña dosis de dihidrogesterona por cobertura, 5 miligramos. Creo que el posible riesgo minimal, si existe, minimal, es lo que tenemos que pensar, que una mujer que no había desarrollado síntomas antes y empiezan después, significa que ya se quedaba una parte siempre de producción estrogénica. Lo que haría
hacer una medida del valor del estradiol para ver si tiene valores bajos, como es justo, una evaluación de la dehidroepiandrosterona sulfata para ver si también la dehidroepiandrosterona suprarrenal está muy baja, entonces ha perdido el origen de los estrógenos y andrógenos periféricos y empezaría una terapia. Yo creo que tenemos que hacer ese tipo de tratar esos tipos de pacientes. Porque, ahora, Andrea, tú que eres un entusiasta en relación a la DEA, ¿no sería preferible ver, porque según esta doctora, no ha sido tratada con DEA la paciente? No posso. Esta paciente no ha sido tratada con DEA, ha sido tratada con sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central, que al mismo tiempo de ser antidepresivos, también disminuyen la sintomatología vasomotora. Ahora, ¿no probarías previamente a la terapia hormonal una terapia con DEA? Sí, no, el DEA, el DEA lo entiendo como una terapia hormonal. En nuestro estudio hemos hecho tratamiento con DEA, solo con DEA, en pacientes que tienen síntomas vasomotores medio bajos o medios, adelantados en la edad, y utilizamos el DEA en todas lo que tienen, empiezan esos síntomas más adelante, y que tienen valores bajos de dehidroepiandrosterona sulfata. Eso es la terapia que utilizamos ahora, exactamente. No, por eso yo me jugaría más a la utilización de la DEA que a una asociación estroprogestacional, digamos, en esta paciente en particular, ¿no? En este tipo de paciente en particular. Temo. Sí, respecto a lo que comentan ambos, pues mi punto de vista es que hay que recordar que los puntos de cortes que hacen las agrupaciones, pues finalmente están establecidos, pero recordemos que cada mujer es diferente. Entonces, sí coincido que en una mujer a la cual no se le ha, no ha habido mejoría mediante los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina, seguramente decido también iniciarle terapia si la glándula mamaria está bien y si no tiene riesgo. Vale la pena comentar que hemos hablado de protección cardiovascular, sí, pero también vale la pena porque a veces no se toma en cuenta la parte de tromboembolismo y lo de accidente cerebrovascular, que fue por lo que se detuvo el estudio WHI. En este caso, definitivamente la terapia transdérmica con estradiol para mujeres sin útero, en todos los estudios, en el estudio el estudio de Canónico y el estudio DOPS de los finlandeses, finalmente concluyen todos en lo mismo sobre la protección de menos riesgo de tromboembolismo con terapia transdérmica con estradiol que si tú lo usas por vía oral. Simplemente para aseverar, y el ejemplo que ponían de esta mujer de edad avanzada, vamos a decir, o de edad tardía, de sintomatología, pero donde seguramente me animaría también a darle igual que tú. Pero volviendo a la parte que dice Néstor, bueno, no hay que olvidar los puntos de corte, pero siempre evaluar la relación riesgo-beneficio. Perfecto, ahora nos acercamos al final. Tenemos muchísimas otras preguntas porque el temario es absolutamente muy interesante. Voy a hacer una selección de unas y les digo la pregunta, ustedes deciden quién quiere hablar. Pues es interesante. Un gran saludo a todos. En una paciente con antecedentes de cáncer cervical que recibió radioterapia, ¿es seguro utilizar estrógenos vaginales para síntomas genitourinarios? ¿Quién quiere responder? Bueno, sí, definitivamente se puede usar. Tal vez iniciaría, aunque no tiene contraindicación, pero usaría mejor de entrada promiestreno en esta paciente por vía vaginal. Pero no tiene contraindicación para el estrógeno, como tampoco lo tendría si la paciente lo usara por vía oral o vía transdérmica, entendiendo definitivamente que el efecto en síndrome genitourinario hasta un 40% no responden por vía sistémica y sí por vía local, de tal manera que sí lo usaría. Perfecto.
Y ahora es... Coincido Sí. con el profesor Celis. Yo hice un relevamiento de todos los, o de una gran parte de los trabajos que utilizaron promestrieno con pacientes con alteraciones oncológicas y no han mostrado ninguno de estos papers de que realmente haya un aumento en, digamos, en la progresión de la enfermedad oncológica en esas pacientes tratadas, por lo cual estoy de acuerdo con el profesor Celis de que la primera, digamos, alternativa de utilización sería la utilización del promestrieno, ¿no? Perfecto. Ahora la doctora Schule nos pide, el doctor Celis, para una paciente en postmenopáusica con síndrome vasomotor moderado y portadora de trombofilia. ¿Usted optaría por la terapia hormonal bioidéntica? No, definitivamente no. Vuelvo a lo mismo. En pacientes de riesgo, definitivamente mi primera elección es dosis baja de transdérmico. Perfecto. Y ahora al final, bueno, al final creo, bueno, tenemos muchísimas, le agradezco a todos, pero el tiempo está pasando. Entonces voy a pedir a los dos, vamos a empezar a la orden diferente, antes Celis y después Ciseles, una sugestión, su mensaje final por este auditorio que están todavía cerca de más de 280 personas todavía. Temo la palabra y Bueno, después Néstor. sí, mi mensaje final sería seleccionar muy bien el tipo de paciente. En relación a mi tema, vuelvo a decir, no hay nada que avale todavía el uso de compuestos hormonales bioidénticos. Tener cuidado. Me parece que los pellets no tienen un papel relevante todavía, particularmente en mi país, que se usan cada vez más. Es un buen negocio, desde luego, así lo entiendo, pero bueno, el negocio no va de la mano con la parte ética, de tal manera que mi mensaje es que hoy por hoy no existe ningún estudio de aval para compuestos hormonales bioidénticos y vuelvo a aseverar, terapia hormonal bioidéntica es estradiol y progesterona. Néstor. Bueno, es decir, uno de los grandes, de las grandes problemáticas que se nos planteó a quienes trabajamos con mujeres en esta etapa de la vida, es decir, en su menopausia, fue en el 2002 el estudio WHI. En ese momento estábamos en pleno Congreso Mundial de Menopausia en Berlín. Me acuerdo las consideraciones que hicimos porque formábamos parte y tenía el honor con el profesor Gersani del board de la International Menopause Society, pero una de las importantes consideraciones las hizo el profesor Fred Naftalin, que viendo el paper, el trabajo del WHI, consideró de que realmente las pacientes no ameritaban de ser llamado un estudio de investigación primaria de salud cardiovascular, sino que era un estudio o evaluación secundaria porque las pacientes estaban con sobrepeso, eran fumadoras, tenían el riesgo cardiovascular, de modo de que no podía ser considerado este WHI, como pretendían sus autores, un estudio de investigación primaria de salud cardiovascular. Y de ahí en adelante, fundamentalmente tenemos que tener conciencia de que se debe buscar lo que no buscaron en el WHI, que es la ventana de oportunidad para utilizar los tratamientos hormonales de reemplazo o la terapia hormonal sustitutiva. Es decir, menos de 10 años de menopausia y digamos, el hecho de que esas pacientes hayan recibido o no terapia en el momento oportuno, es decir, inmediatamente de la transición a la menopausia comenzar con los tratamientos hormonales, que es lo que realmente ha dado todos los resultados positivos previo y posterior al WHI. Perfecto. Entonces,
Temoselis en estos Ciceles. Gracias muchísimo de la parte de esa gran parte del mundo. Tenemos todavía 270 personas con nosotros que ya se quedaron más de 1 hora y media. Entonces, el tema es muy importante. Y